Radio Perfil. Muy buenos días, martes 26 de julio. Titulamos esta apertura Cultura Evita. Hoy se cumplen 70 años del fallecimiento de Eva Duarte de Perón. Y me gustaría voy a hacer un poquito autorreferencial respecto de esto. Ayer me tocó pasar por el Colón, donde estaba la presentación de la serie de Disney Star Plus, casualmente sobre Eva Perón y su muerte, a través del libro de Tomás Eloy Martínez, de Santa Evita. Estaba toda la industria editorial en un evento que no tenía nada que ver con lo que podría ser la filosofía, el espíritu de Eva en el Colón, con una mirada a la de Tomás Eloy Martínez, que obviamente no era una persona que tuviese afinidad con el peronismo. Y estaba toda la élite de la Argentina y toda la industria audiovisual de la Argentina. Esto empezaba a las 7 de la tarde y terminaba a 10 y media de la noche. Yo pude estar un ratito nada más porque tenía además otro compromiso que era con Jaime Durán Barba, que había venido de Ecuador junto con su socio, que hacía mucho tiempo que no venía, que es Santiago Nieto, que es el principal asesor de la presidencia de Ecuador. Y en este contexto, la reflexión sobre qué es cultura y qué es política venía muy a cuento, ¿no? Durán Barba tiene la tesis de que a la Argentina le va a pasar lo mismo que a Perú, que a Chile, que va a aparecer alguna persona disruptiva, que va a estar por arriba de las dos coaliciones y que va a haber un triunfo electoral de algo que hoy no prevemos el año próximo. Y yo le marcaba que tenía una mirada opuesta, que yo creía que Argentina estaba, a diferencia de los países del Pacífico, vacunada contra la locura, porque habíamos tenido a lo largo de nuestra historia una cantidad de hechos fuera de lo normal, que lo que la sociedad argentina estaba deseando al revés de las del Pacífico era algo normal. Le marcaba también la diferencia entre la geopolítica atlántica y la pacífica, los pueblos precolombinos, esencialmente de que los pueblos del Pacífico son todos países unitarios y que Argentina, al igual que Brasil, es el único país federal donde hay gobernadores, hay elecciones desdobladas, o sea, los partidos políticos tienen todavía más importancia. Pero esencialmente que había un fenómeno cultural que era el peronismo. Yo recuerdo que Jaime Durán Barba, cuando lo conocía, era más o menos 15 años, él vino a demostrarme con cuenta de que el partido peronista no existía, ¿no? El planteo de él era que hacía encuestas y que la gente que decía que era peronista no era más del 25% de la sociedad, y esto ya hace 15 años. Y aquí viene, a mi juicio, el error estructural de Cambiemos, de creer que porque se ganan las elecciones se venció al peronismo. Y en realidad lo que se venció es a los significantes del peronismo, a los representantes del partido peronista. Pero el peronismo, en esencia, es una cultura que no se puede vencer, porque las culturas se integran a la sociedad. Incluso los no peronistas tienen componentes peronistas. Uno podría decir que allí, en el peronismo como cultura, o en cultura, o Evita como cultura, lo que se encierra simplemente es la representación del ser argentino en su esencia más absoluta. Es decir, que quien gane las elecciones el año próximo, vamos a suponer que se diera esa situación deseada por muchos en Juntos por el Cambio, que haya un triunfo lo suficientemente arrollador sobre el peronismo que les permita tener mayoría en ambas cámaras, por ejemplo. Sería un engaño creer que porque le ganaron a los representantes del peronismo, le ganaron a la cultura peronista, que está subyacente en la Argentina, probablemente en gran medida por la herencia italiana. Borges decía que los argentinos eran italianos que hablaban español, por la herencia de las costumbres italianas que han impregnado de manera tan distinta a la Argentina de los países vecinos del Pacífico. Otra diferencia con los países vecinos del Pacífico: acá las elecciones, el voto es obligatorio, mientras que en la mayoría de los países del Pacífico es apenas optativo. Tratando de entender esa cultura evita que junta la Biblia del Calefón, ¿no? El Colón ayer, Santa Evita, y la propia representación del peronismo como cultura, que trasciende mucho a quien sea Alberto Fernández, a Cristina Kirchner, a Máximo Kirchner, a quien le toque representar como significante. Vamos a armar una serie de audios relacionados con las palabras de Evita, incluso para los más jóvenes que a lo mejor no lo han escuchado
o no han tenido oportunidad de escucharla. Vamos a primero escuchar el discurso que ella pronunció el 17 de octubre de 1951, cuando se inaugura la primera transmisión de la televisión argentina. Esto es 9 meses antes de su muerte. Escuchemos esto que está titulado La vida por Perón. Yo les pido hoy, compañeros, una sola cosa: que juremos todos públicamente defender a Perón y luchar por él hasta la muerte. Y nuestro juramento será dejar durante un minuto para que nuestro grito llegue hasta el último rincón del mundo: la vida por Perón. Que vengan ahora los enemigos del pueblo, de Perón, de la patria. Nunca les tuve miedo, porque yo siempre creí en el pueblo. Siempre creí en mis queridos descansados, porque yo nunca me olvidé que sin ellos el 17 de octubre sería fecha de dolor y de amargura, porque estaba destinada a ser día de ignominia y de traición, pero el valor de este pueblo lo convirtió en un día de gloria y de felicidad. Yo les agradezco por fin, compañeros, todo lo que ustedes han rogado por mi salud. Se los agradezco con el corazón. Espero que Dios oiga a los humildes en patria para volver pronto a la lucha, para seguir peleando con Perón por ustedes y con ustedes por Perón hasta la muerte. Yo no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino girones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Yo sé que Dios está con nosotros, porque está con los humildes y desprecia la soberbia de la oligarquía. Y por eso la victoria será nuestra. Tendremos que alcanzarla tarde o temprano, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Como decíamos, faltaban 9 meses para su muerte. Ahora vamos a escuchar 2 discursos. El 1 de mayo de 1952, o sea, 87 días antes de su muerte, el 26 de julio de 1952. Vamos con el primero, que se titula «Es el pueblo trabajador, el pueblo humilde de la patria», y que aquí en todo el país está de pie y lo seguirá a Perón. Escuchemos el primer audio de Eva, 87 días antes de su muerte, y el último audio de ella. Otra vez estamos aquí reunidos, los trabajadores del pueblo, las mujeres del pueblo. Otra vez estamos los descansados del pueblo en esta plaza histórica del 17 de octubre de 1945 para decirle y darle la respuesta al líder del pueblo que hoy en sus últimas palabras dijo: quienes quieran oír que oigan, quienes quieran seguir que sigan. Aquí está la respuesta, mi general. Es el pueblo trabajador, es el pueblo humilde de la patria que aquí y en todo el país está de pie y lo seguirá Perón, al líder del pueblo y al líder de la humanidad, porque ha levantado la bandera de redención y de justicia de las masas trabajadoras. Lo seguirá contra la opresión de los traidores de dentro y de fuera, que en la oscuridad de la noche quiere dejar el veneno de sus
quienes quieran oír que oigan, quienes quieren seguir que sigan, ¿no? Ese era el mensaje que estaba dejando. Vamos ahora al segundo y último audio de Eva, 87 días antes de su muerte, que es Estoy con ustedes para hacer un arco iris de amor entre el pueblo y Perón. Y compañeras, otra vez estoy en la luz, otra vez estoy con ustedes, como ayer, como hoy y como mañana. Estoy con ustedes para hacer un arco iris de amor entre el pueblo y Perón. Estoy con ustedes para hacer ese puente de amor y de felicidad que traté siempre de ser entre ustedes y el líder de los trabajadores. Estoy otra vez con ustedes como amiga y como hermana. Viene a trabajar noche y día por hacer feliz a los descansados, porque sé que cumplo con la patria y con Perón. Antes de terminar, compañeros, yo quiero darles un mensaje. Que estén alerta. El enemigo acecha. No perdona jamás que un hombre de bien, que un argentino como el general Perón esté trabajando por el bienestar de su pueblo y por la grandeza de la patria. Y los vendepatrias de dentro, que se venden por 4 monedas, están también en acecho para dar el golpe en cualquier momento. Pero nosotros somos el pueblo, y yo sé que estando el pueblo alerta, somos invencibles, porque somos la patria misma. Bueno, esto no es política, esto es cultura, ¿no? O sea, trasciende un partido político. O sea, esto se impregna en la cultura de un país. Y quien gane las elecciones el año próximo tendrá que tener en cuenta que aunque tenga más diputados o más senadores, tendrá que llevar adelante políticas que tengan en cuenta la cultura argentina. Quien lo explica bastante bien es la propia Cristina Fernández de Kirchner, a quien mucha gente considera que le imita y que tiene como inspiradora a Evita. Vamos a escuchar un audio de Cristina hablando del aniversario del fallecimiento de Evita. Esto es del año 2010. Hablar de Eva es un poco hablar de la historia de la mujer en la política, es un poco también hablar de un sujeto nuevo, no solamente desde el género. Evita no fue solamente género. Ella fue la verdadera creadora del concepto de justicia social que vino a reemplazar el de caridad o beneficencia que hasta ese momento había reinado omnipresente en la República Argentina en torno a cómo llegar a los pobres, a los que no tenían nada, casi como una concesión, casi como una caridad. Eva puso un concepto diferente, el de la justicia social, el de la reparación. Esencialmente, Eva fue una gran reparadora social. Bueno, ahora vamos a escuchar otro audio que explica lo que significa Eva, que es el de Emilio Pérsico, ¿no? Del movimiento Evita. Lo titula Ese amor y ese odio siguen siendo parte de la Argentina. Esto es un reportaje que yo le hice a Emilio Pérsico en el año 2019. Seguida, es decir, mira, la CGT quería que el lugar de reposo final del resto de Evita sea la CGT, y ahí estaba, y cómo los militares, no, la atrocidad que hicieron hasta con su cadáver, digamos, ¿no? Es decir, creo que eso demuestra lo que puede hacer el odio, y lo que puede hacer el amor. En una persona estaba ese amor y odio, ¿no? Porque lo que puede hacer el amor evita el amor de los niños, y ella siempre decía que su apodo era porque los niños la llamaban así, que su mayor, digamos, si se quiere, que lo mejor que se llevaba de esta tierra, decía Evita, era el amor de los humildes cuando le decían simplemente Evita, ¿no? Creo que esa fue
ese amor y ese odio fue parte históricamente de la Argentina y lamentablemente sigue siendo parte hoy de la Argentina, ¿no? Exacto, o sea, Evita vive en forma de cultura. La cultura es eso, es algo que trasciende a las personas, trasciende a las épocas, se imbrinca, podríamos decir, filogenéticamente en el ser. Y esa es, por eso titulamos esto Cultura Evita. En realidad podríamos decir que el Evita representa a gran parte de la Argentina y que eso trasciende a la política, a los representantes que en cada uno de los momentos de manera condicional les toque ocupar ese lugar, llenar ese vacío de significación a ese significante. Vamos a cerrar esta apertura con una canción, de la de Lito Nebbia, Quien quiera oír que oiga, que lleva de título aquella frase del audio que escuchamos 87 días antes de la muerte de Evita, Quien quiera oír que oiga. Y después de esto comenzamos el programa. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder